Vamos a iniciar entonces la presentación por donde nos quedamos el día de ayer. Quiero preguntarle si hasta aquí todo está claro. Si hay alguna Bueno, duda, alguna consulta sobre... sí, Lick, todo claro. Perfecto. Gracias, Jeffrey. Súper. Entonces, voy a iniciar a compartir pantalla y confírmenme si ya están viendo pantalla completa. Sí, ¿Cierto? Sí, Lick, se mira. Ok. Y si gusta, pueden ir apagando entonces ya sus cámaras. Ok. Jenny, acabamos de entrar hace un minuto. No puede ser que me esté preguntando ya la lista de asistencia. Vamos a entregar un ratito. Enviaron un ratito. Ok. Ok. Entonces, la conciencia vamos a verla desde poniéndonos un poquito en contexto de lo que vimos el día de ayer. Recordemos que hablamos acerca de que la conciencia son distintos procesos que ocurren y que nuestro cerebro entonces se va a ir adaptando a dichos requerimientos. Si ustedes recuerdan el día de ayer que hablamos sobre, por ejemplo, sobre lo relacionado con el cerebro, cuáles son los elementos que están implicados en este elemento, también, por ejemplo, cómo nosotros fuimos desarrollándolo. Ahora ya pueden saber que hay un estado de vigilia que representa lo que normalmente se conoce como conciencia y que también hay un estado de sueño, ¿verdad? Que obviamente es lo opuesto a la vigilia. Así que en este sentido, quiero solo, ¿saben qué? Un segundo, no están funcionando bien mis auriculares y voy a ponerme los otros. Regálame un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Lick. Sí, Lick. Licenciado. Sí, Lick. Un segundo. Solo es que estoy cambiando. Ok, vamos a ver, ¿ahora sí me escuchan? ¿Fuerte y claro? Sí. 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 Sí, Lick. Super. Ok, es que tuve que conectar mis auriculares inalámbricos mejor porque no estaban funcionando. Ok. Bueno, les comentaba para ponernos todos en la misma ruta que estábamos hablando el día de ayer y comentábamos que la conciencia entonces tiene esas contrapartes que hemos distinguido hasta este punto, que sería entonces la vigilia y el sueño. Hablábamos también el día de ayer que existe, dice, no se escucha muy claro. ¿Los demás me escuchan bien o no? Se escucha como en eco. Sí, Lick. Sí, un poquito lejos, a lo lejos se Un escucha. poco lejos. Pero se escucha bien. Se escuchaba con antes. Ok. ¿Se escucha mejor así? Ahí está bien. Sí. No quería hacer mi esfuerzo de ponerme los auriculares, pero ok, sigamos. Se escuchaba un delay ahí. Ok. Mientras no sea como el delay de David Chávez, no hay problema. Ok.
Ahora sí me escuchan bien, ¿sí? Sí, Lick. Perfecto. Claro. Ok. Entonces hablábamos el día de ayer de que existe este proceso de transición entre el sueño y la vigilia. Ya sabemos ahora entonces que la vigilia es lo que nosotros conocemos como el estado de conciencia. Incluso en algunas situaciones alrededor del sueño, ayer vimos los estados, vimos que el coma, la obnubilación, el estupor, entre otras cosas. Entonces ya podemos darnos cuenta que existe como un cierto grado al medio de estos estados, del estado de vigilia y el estado de sueño. Entonces, en primer lugar, me gusta esta diapositiva, quiero invertir un segundo para poder explicarlo. En primer lugar, leyéndolo desde la base del triángulo, debemos de entender que la conciencia es una adaptación evolutiva. ¿Ah? ¿A qué nos referimos con que es una adaptación evolutiva? Con que es un proceso que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Si nosotros no pudiéramos dormir o no pudiéramos mantenernos en ese estado de vigilia, difícilmente podríamos sobrevivir. Por eso, entonces, los dos procesos van a estar asociados con el sueño, con la vigilia y con la supervivencia. A su vez también existen algunas partes de nuestro cerebro que están relacionados con estos procesos de sueño y vigilia, tales como el bulbo raquídeo, tales como el mielencéfalo, el cual no voy a entrar a mayor detalle porque no es el objetivo. Nosotros ya vimos la parte fisiológica en la unidad 1 del cerebro y no pretendo hacerlo, pero entonces pero lo que sí quiero es que ustedes entiendan que nuestro cerebro trabaja atrás de nosotros, trabaja en un segundo plano de manera inconsciente para brindarnos la oportunidad de ir acoplándose entonces a estos estadios. Y finalmente entonces el punto más importante que debemos de entender es que el mundo como tal siempre nos va a brindar distintas entradas sensoriales. Ustedes recuerdan lo que vimos acerca del ojo, por ejemplo, cuando nosotros recibimos información, esto siempre va a estar presente, ¿verdad? El mundo siempre nosotros nos va a ofrecer esta información y depende de nosotros dónde ponemos entonces nuestro foco de atención. Hay alguna información que merece ser atendida y hay alguna otra información que no merece ser atendida. Por ende, entonces, este resultado lo que va a hacer es que a nosotros nos va a permitir poder analizar nuestro medio y finalmente tomar la decisión si nosotros entonces brindamos o no la atención o ese elemento de vigilia hacia dichos estímulos. ¿Ok? Ahora, avancemos un poquito para hablar entonces de esos procesos que ocurren al medio. Recuerdan que les había dicho de que hay estados alterados y hay estados que son los normales, los que ocurren, tales como el estar dormido, el estar presente en cada uno de estos elementos, nos permite entonces a nosotros llegar a la conclusión, ¿sí?, que existen estos periodos de transición. Incluso en el caso de la ensoñación, que hablábamos el día de ayer, que es soñar despierto, eso típico que nosotros realizamos como seres humanos, en el cual la persona está despierta, está en el proceso de vigilia, pero su mente está prestándole mucha atención como a la película que están pasando a lo interno del cerebro. Todos entendemos cuando me refiero a esa película interna que pasa en nuestra cabeza. ¿Se ubican cuando hablo acerca de esto? Que nosotros a veces vivimos experiencias pasadas, las volvemos a ver. Uno de los mejores ejemplos que yo les puedo poner es como cuando ustedes, ¿se han fijado que cuando ustedes se pelean con alguien, en la ducha es donde aparecen las mejores respuestas normalmente?
No, o me van a decir que no les ha pasado. O no se pelean. ¿Cómo así? Sí, es cierto, Lick. Como cuando ustedes dicen, chica le hubiera dicho esto. Chica le hubiera dicho aquello. Ah, ¿qué tal por cuál? Y no sé qué. Ta. Bueno, ese estado. Ya ven. Entonces, ese estado es un estado de ensoñación. Y esto nosotros lo hacemos constantemente. No solamente por la película interna que ocurre en nuestro cerebro, sino que también a veces nosotros, por ejemplo, cuando estamos en el celular, quizás puede ocurrir o puede hacer que algo de nuestras experiencias pasadas como que salga a la luz y nos ponemos a pensar, se pone a pensar en aquellas cosas que hizo, aquellas cosas que no hizo, que de repente le hubiera gustado cambiar en su vida, bla, bla, bla. Y ese estado entonces de ensoñación es aquel que nos permite hacer ese cambio que parece sin esfuerzo, ¿verdad? Y salimos del aquí y el ahora, salimos de estar presentes en nuestro cuerpo como tal y nos enfocamos como en un mundo de fantasía que es privado porque usualmente no lo compartimos con nadie más. También estos pensamientos, estas imágenes que van alrededor de nosotros, van a brindarnos entonces también la oportunidad de brindar una valoración sobre estos pensamientos. Como por ejemplo, emitimos juicios, emitimos ideas, emitimos pensamientos sobre lo que ha ocurrido y luego pensando en ese estado. Y la ensoñación puede ocurrir en ambas vías. Puede ocurrir hacia el pasado o también hacia el futuro. Bueno, la pregunta de Eric la vamos a leer al final, cuando ya tengamos un poquito más de información. ¿Qué es la ensoñación excesiva? Bueno, perdón. No, ahí dice 2 no van, suele pasar, o cuando se va en camino, normalmente ahí es donde vienen las mejores respuestas. ¿Qué es la ensoñación excesiva? Ya cuando este proceso de ensoñación, porque es un proceso normal, es un proceso que ocurre constantemente y no es algo como que nosotros lo planeamos hacer. Entonces, ya cuando el proceso de ensoñación interfiere en alguna de los elementos de la vida del individuo, ahí es cuando ya se vuelve un trastorno, porque ya entonces incluso por ejemplo, el famoso trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños tiene mucho que ver con este proceso, porque normalmente son niños que no están aquí en el aquí y el ahora. Pero de nuevo, se vuelve excesivo y se vuelve un trastorno nada más cuando interfiere en el diario vivir de la persona. Ya cuando tiene un impacto a nivel académico, ahí ya se vuelve un problema. Sobre la tarea, sí me preguntó Andrea por ahí en el correo, sí lo leí. Ya lo vamos a explicar al final. Ok, perfecto. Entonces, ese proceso de ensoñación es un proceso entonces que nosotros desarrollamos. Ahora bien, podemos llegar a creer que de repente ese proceso de ensoñación eso es algo malo. Sin embargo, yo les puedo comentar que la ensoñación tiene muchos beneficios. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes quiero iniciar por algo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos ahorita que tengan más o menos por ahí unos 6, 7 años más o menos? ¿Alguien? Sí. Perfecto. Y Elizabeth también. ¿Cuál es el mecanismo que ustedes utilizan cuando el niño ocurre, cuando el niño se enoja? ¿Qué hacen normalmente con el niño? La verdad, no lo vamos a juzgar. Buenas tardes. En mi caso, pues a primera instancia lo amenazo quitándole las cosas que le gustan, por ejemplo, el teléfono. No, pero no pensemos que es algo malo. Está aburrido. Es lo primero que hacemos. Jugar con él. Pues yo tengo uno y yo hablo con él. Ok, hablo con él. ¿Qué más? Jugar con él.
jugar con él. ¿Qué más? Otra vez. Le digo que se me cayó el arroz y los frijoles y lo pongo a recoger eso. Una buena técnica. ¿Qué más? Ando buscando una respuesta por ahí. ¿Qué es la más típica? Nadie lo va a juzgar. A ver, ¿qué hacemos? Darlo. Darle el teléfono. Le damos el teléfono, ahí está. Entonces, ¿por qué nosotros, como padres, en muchas ocasiones, no permitimos que nuestros hijos se aburran? Quiero que usted ahora piense, cuando usted creció, no había teléfonos. Y si había teléfonos, pues digamos que no era como, un smartphone que iba a poder usted descargar un juego y ponerse ahí. No, simplemente, o quizás era un teléfono que hacía llamadas, mensajitos y ya. Y tal vez había ahí un juego de culebrita. Entonces, cuando nosotros nos aburríamos, ¿qué era lo que nosotros tendíamos a hacer? Yo iba a jugar afuera. Jugar la casa. afuera. Y los que eran quizás un poquito más introvertidos empezaban a dibujar. Y también hay muchas personas que llevan a cabo este proceso de ensoñación y piensan distintos escenarios, lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer, qué les gustaría hacer, etc. Entonces, esto en muchas ocasiones permite que la creatividad surja, por ejemplo, y ese es un beneficio de la ensoñación. O, por ejemplo, nos permite que nosotros pensemos en distintas situaciones, en distintos deseos, y los podamos expresar en nuestra mente sin sentir algún tipo de culpabilidad. Y esto es algo muy interesante, sobre todo porque nos permite entrar en contacto con nuestro yo interno. Nos permite que nosotros podamos explorar un poco más esta situación. Tesla, adelante. Sí, licenciado, una pregunta. Y tal vez no tenga nada que ver con el tema, pero sí me gustaría salir de esta duda. Bueno, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta así como estar en mi mundo. Es decir, cuando estoy con mucha gente y nadie está platicando conmigo, a mí me gusta imaginarme, no sé, novelas, porque a mí me gusta escribir y luego las transcribo. Entonces, eso podría ser mi mundo de este tema. Sí. Incluso la mayoría de escritores comparten esto. Así que no crea que tiene algo de malo esta situación. De nuevo, pero sí. Una pregunta, el problema es que cuando a mí me pasa eso y yo estoy pensando, yo quizás me están hablando y yo no, yo estoy ahí pensando en, y el protagonista vino y hizo esto. Entonces luego hasta que me dice, hey, te perdés. Sí, ahí, eso le iba a decir, ahí es cuando ya se vuelve realmente una dificultad, porque ya su socialización está siendo afectada. ¿Estamos? Cuando usted ya empieza a tener dificultades para interactuar con otras personas, ahí es realmente cuando se vuelve ya un problema. Ok, vamos a poner el chat. Sobre está el juego de la serpiente persiguiendo a las pelotitas. Sí, hombre. Ese juego de la culebrita era mundial. Ok. También, por ejemplo, en algunos casos nos puede permitir que surja la creatividad, ¿verdad? Que surja, vaya, por ejemplo, lo que decía Tesla. Hay muchas personas que quizás este tipo de situaciones le ayuda a sobrellevarlo mucho más, porque quizás puede pensar un poco más allá un poco más allá de lo que la persona hace. Incluso, por ejemplo, hay personas muchos artistas que tienen como esos bloques de creatividad donde tratan de que nadie los interrumpa, que nadie diga nada, que ni siquiera los busque, que no están accesibles. Por ejemplo, también nos puede ayudar a estar en contacto con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, nuestras ideas. Eso quiere decir que también podemos encontrar soluciones a los problemas que nosotros vivimos. Y todo esto lo hacemos mientras estamos prestando atención a
nuestro mundo interno. ¿Ok? Así que, ¿es mala la ensoñación? No. Es mala cuando ya interfiere en nuestra vida. Es mala cuando ya realmente nosotros nos escapamos de la realidad para pensar en esto y para poder vivir una realidad que realmente no es realidad. ¿Ok? También, vamos a ver por ahí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? En este sentido, lo mejor es, como les digo, apartar. No es malo, como les comentaba, no es malo que nosotros tengamos este tipo de situaciones, pero si nosotros pudiéramos apartar bloques de tiempo para tener estos procesos de ensoñación y hacerlo más de manera más consciente, que no sea que nosotros nos dejamos llevar, sino que nosotros dedicamos ese tiempo específico para la ensoñación. Esa es una de las mejores maneras que podemos desarrollar esta situación. ¿Okay? Ahora bien, vamos a irnos al siguiente paso, que ya es el sueño. Entonces, ya la vigilia la vamos a ir dejando de fuera y vamos a entrar entonces a los ciclos de sueño. Debemos de empezar por hablar que todos nosotros tenemos relojes biológicos. Estos relojes biológicos hacen referencia a que nuestro cuerpo y nuestras hormonas, nuestros neurotransmisores, siempre trabajan con ritmos que nos permiten explorar, ¿verdad? Y que nos permiten tener actividad durante el día, pero estos ciclos siempre van a durar 24 horas. Como por ejemplo, hay una ¿cómo se llama? Una glándula que nos ayuda a generar una hormona que se llama melatonina, y esta hormona, por ejemplo, es muy importante en la regulación del sueño. Y esta molécula trabaja en ritmos de 24 horas. No trabaja más y no trabaja menos. Por eso la importancia de que cuando ustedes, quiero que ustedes vayan entendiendo la importancia que tiene el que ustedes tengan hábitos de sueño saludables, hábitos de sueño tengan un mismo horario, donde terminan, de cuando se acuestan, entre otras cosas. Entonces, el reloj biológico es un mecanismo que todos tenemos. De nuevo, hay algunas personas que hablan acerca de patrones largos, patrones medios y patrones cortos de sueño. A ver, por ejemplo, yo tengo un patrón corto. Yo puedo dormir 6 horas y ando tranquilo durante el día. Pero hay otras personas que si no duermen en menos de 10 horas, no funciona. ¿Te ha pasado? En mí pasa al contrario, Fidel. Si duermo 3 horas, es un día brillante. Y si duermo 7, 8 horas, es una pesadez horrible. Sí, y yo les pongo mi ejemplo. Igual mi caso, igual de compañero. Porque, y a mí me pasa igual. Tal vez 3 horas no, pero por lo menos sí, por ejemplo, si duermo 6 horas, ando tranquilo durante el día. Pero hay personas, vaya, yo lo digo con mi esposa, que mi esposa duerme mucho más que yo y le cuesta mucho. Pero, por ejemplo, ella se puede desvelar mucho más fácil que yo. Yo a las 9:30, yo ya ando buscando mi cama. Y esto depende de nuestra dotación genética, pero también depende mucho de los hábitos que nosotros tenemos también. Así que tengamos esto en consideración, los hábitos que nosotros practicamos y los hábitos que nosotros vivimos. También nos va a ayudar a regular, ¿verdad?, esa fisiología a las diferentes etapas del día. Hay algunas personas que funcionan mejor durante la noche, hay personas que funcionan mejor durante el día. También el reloj biológico nos ayuda a regular nuestro comportamiento, los niveles hormonales. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a dormir, lo ideal es que nosotros bajemos la temperatura ambiente, porque si nosotros dormimos en un lugar que tiene una temperatura ambiental bastante elevada, no nos permite conciliar el sueño.
También, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un desajuste crónico entre el estilo de vida y el ritmo biológico que nosotros tenemos por este reloj, puede llegar a acarrear y a sufrir enfermedades. Como por ejemplo, se ha demostrado que personas que trabajan, por ejemplo, de noche, que tienen turnos nocturnos, tienden a mostrar muchas dificultades en el sentido de, por ejemplo, dificultades cardiovasculares, pueden mostrar presión arterial elevada, entre otras cosas. Y esto es muy interesante para que ustedes lo tomen en consideración. Y Lucía dice, duermo 4 horas y ando tranquila. Tesla. Sí, le estaba escribiendo en el chat. No, que una pregunta, por ejemplo, yo vivo en Zambrano. No sé si ustedes han venido, pero acá es muy helado. Entonces yo ya estoy acostumbrada a dormir con con 3 edredones, mucho. O sea, no puedo dormir sin muchas cobijas, por ejemplo. Entonces cuando yo voy no sé, a San Lorenzo, que hace mucha calor, o a San Pedro, yo tengo que tener todo ese montón de calor para poder dormir. Y me dicen que si eso es raro, porque si allá está haciendo calor y yo con aquel montón de cobijas. Entonces me pregunto si eso tendrá que ver con esto. Sí, porque de nuevo nosotros somos seres de hábitos y nosotros hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer. Y si usted lo hace, vaya, yo hace poquito estaba pensando en eso, me va a decir mentiroso, pero me estaba bañando y me estaba bañando ayer como a las 2 de la tarde y aquel calor, pero yo salí y yo estaba bañándome con ducha, caliente. Y me acordé mucho de un amigo que vive en Esperanza y que él a las 5 de la mañana se bañaba con agua helada. Y no le veo. No, hombre, si yo no me baño, pero ni Choluteca, porque una vez fui a Choluteca, ya estuve como una semana. Ni en Choluteca me baño con agua helada. Y eso es algo que nuestro cuerpo ya se acostumbró. Que conste, no quiere decir que no se puede desacostumbrar a esto. Todo reside y el éxito de esto reside en que nosotros podamos tener hábitos que nos lleven a esta situación. Ahora bien, eso es el reloj biológico. Con Daniel por ahí, ¿cómo dejó dormir 14 horas? Ahí si quiere quedar al final, Daniel, porque podemos, o incluso si usted se siente tranquilo de hablarlo, podemos hablar, no tengo ningún problema. Ok. En el sentido del ciclo circadiano, el ciclo circadiano es ese cambio en el cual nosotros vamos a estar presentes constantemente en nuestra vida y es un ritmo que va a estar acostumbrado a que nosotros lo vivamos cada 24 horas. Este ciclo circadiano tiene mucho que ver con la rotación del planeta Tierra, ¿verdad? Ya sabemos que el día dura 24 horas, por ende hay presencia de luz, o sea, presencia del sol en las horas más cercanas al meridiano, y luego hay ausencia entonces como tal de la presencia del sol directamente. Entonces, en esta situación debemos de comprender que al tener todo esto de la rotación y demás, es algo natural, es algo biológico, es algo que no solo nosotros lo compartimos, lo comparten también animales, lo comparten plantas, que son capaces entonces de aprovechar estos momentos, estos espacios que son vitales para el poder dormir. También este ritmo, ¿verdad? Que dura regularmente 24 horas, pero en algunos casos quizás puede llegar a sufrir algunos cambios ligeros, ¿verdad? Ligeros no quiere decir que es que va a dormir 10 horas y 14 horas va a estar así. Esto representa el ciclo circadiano. Puede tener algunos cambios de algunas horas. Y la palabra circadiano significa alrededor de un día o cerca de un día. Eso quiere decir alrededor de las 24 horas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, correcto.
Sí, adelante. Circadiano quiere decir al ambiente, entonces, que nos ¿Perdón? rodea. Cuando usted dice circadiano, se refiere al ambiente que nos rodea. Cercano al día, como tal. Porque circadiano viene de la palabra latín diem, que es día. Pero igual, o sea, nosotros necesitamos obviamente necesitamos del ambiente para nosotros entonces poder vivirlo. O sea, igual, o sea, sí está asociado más con el día como tal, pero el ambiente también tiene mucho que ver. Ok. No es cosa extraña que nuestro cuerpo obviamente esté acostumbrado a vivir del sol. Y de nuevo, no solamente nosotros lo hacemos, lo hacen muchísimas especies, las plantas, animales, entre otras cosas. Incluso el sol tiene un papel importante, por ejemplo, en la síntesis de la vitamina D, por ejemplo, que tiene mucho que ver. La vitamina D tiene impacto en nuestra vida, tiene impacto en la manera en la que nosotros interactuamos, tiene mucho que ver con el funcionamiento celular. Y, por ejemplo, personas que no son o que no se exponen al sol, usualmente personas, por ejemplo, se han preguntado por qué países como los países escandinavos, por ejemplo, los países nórdicos, o países como Canadá, países que están en los hemisferios norte, en el hemisferio norte principalmente, se han percatado de que hay un montón de estudios que dicen que las personas en estos países muestran altos niveles de depresión. Y usted dice como, pucha, ¿cómo puede ser posible viviendo en un país como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, que tienen una alta calidad de vida, que les pagan bien, y ustedes empiezan a preguntar un montón de cosas, y ustedes dicen como, pucha, ¿por qué? ¿Habían pensado en esto alguna vez? ¿Por qué este tipo de países tienen tasas de depresión muy altas, por ejemplo, incluso de suicidio? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? Yo sí, Lick. Y si yo les estoy hablando del sol, ¿por qué creen o qué rol creen que puede jugar el sol en este sentido? Creo que es porque en esos países no apega mucho el sol, por decirlo así. Exactamente. Incluso, por ejemplo, hay países en los cuales, o sea, nosotros pensamos en nuestro invierno que llega cada 6 meses, que no son temperaturas extremas, que hay varias situaciones alrededor que pueden ayudar a mejorar un poco esto. Y cuando nosotros encontramos países, por ejemplo, que hay países en los cuales el invierno puede durar 6 meses, por ejemplo, y son países en los cuales el sol no sale por 6 meses, y temperaturas álgidas, temperaturas fuertes, y entonces obviamente esto altera por completo el ciclo circadiano. Cuando nosotros estamos presentes y nos exponemos al sol, entonces nos permite catabolizar, por ejemplo, esta vitamina, que es muy importante, pero también nos ayuda en el tema de la situación cardiorrespiratoria, ya que el sol ingresa sobre todo por el sentido del ojo, pero no solamente entra por ahí, también entra a través de toda la piel, el tacto que nosotros debemos de tener. Y es bien interesante cuando nosotros analizamos el papel que tiene el sol en muchas actividades corporales, como por ejemplo, cuando el sol ya aparece, generalmente es como la hora en la cual se le dice a nuestro reloj biológico, hey, levántate ya, es de día, ya llegó, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que despertarse. Y eso es algo normal. Ahora bien, volvamos al tema de personas, por ejemplo, que tienen trabajos nocturnos, por ejemplo, personas que trabajan en gasolineras,
personas que trabajan en call center, personas que alteran ese ritmo circadiano, aunque nosotros durmamos la misma cantidad de horas durante el día, no se siente igual. ¿Les ha pasado? Que ustedes están en una, qué sé yo, se fueron de fiesta, al día siguiente llegan, y cuando llegan ustedes dicen, bueno, duermen, se recuperan, entre comillas, pero aún así ustedes sienten que no durmieron lo suficiente. ¿Ha pasado esto? Y eso es porque la calidad del sueño nocturno no es lo mismo, aunque nosotros creamos que sí, aunque sean las mismas horas, aunque sea el mismo tiempo que nosotros invertamos, pero no es lo mismo. También cuando nosotros estamos expuestos al sol, nos permite que nosotros, en el caso de las estructuras cerebrales, tales como el hipotálamo, pueda estar mucho más activo, y esto hace que podamos trabajar con distintas hormonas, distintos neurotransmisores, y esto hace que el ritmo circadiano se mantenga. Por eso es muy recomendable que ustedes como individuos tengan horarios regulares en los cuales se van a dormir, en los cuales se van a dormir y en los cuales se despiertan, a pesar de que estemos de vacaciones o a pesar que no estemos haciendo otra actividad que exija que nos levantemos a cierta hora. Vamos a ver por ahí, dice... Sí, y también pasa que uno durmió como 14 horas, por ejemplo, y se despierta y siente que solo durmió una, totalmente, porque quizás no está dentro de ese ciclo. ¿Dormir de día no sustituye el dormir de noche? No. Incluso, como les comentaba, se ha demostrado en muchísimos estudios que cuando la persona trabaja en este tipo de lugares que requieren o que demandan que esté despierto de madrugada y luego duerma durante el día, se ha demostrado que tiene un impacto en la salud. Por ejemplo, yo hago 3 turnos de 12 horas de miércoles a amanecer sábado. Perdón, de nuevo la pregunta. De 6 p.m. a 8 a.m. Perdón, de nuevo la pregunta, es que no logré escuchar bien. Hago turno por 3 días, de 6 p.m. a 8 a.m. del día siguiente. Sí, ¿y cómo se siente usted después de eso? Pues en el día sí logro dormir, pero el problema es cuando termino el turno. Siguiente día no puedo conciliar el sueño y tengo que irme acomodando hasta como el lunes ya vengo regulando el sueño otra vez para dormir en la noche. Y lo peor de todo es que lo acomoda rápidamente para volver al mismo punto. Sí, ya hoy miércoles, por ejemplo, hoy miércoles tengo que dormir como de las 3 un rato para que en la noche no haya problemas. Exactamente. Y eso tiene que ver entonces con la alteración de nuestro ritmo circadiano. ¿Cuáles son las consecuencias del desvelo? Esa pregunta es muy interesante. Resulta, porque voy a unir con la siguiente etapa. No nos va a dar tiempo. No creo que nos dé tiempo para entrar con esto de las fases del sueño. Perdón. Perdón. Voy a responder la pregunta que me hizo por aquí. Se me perdió Vilma. ¿Cuáles son las consecuencias de la privación de sueño? Vean, cuando nosotros somos privados de sueño. A ver, le hago la pregunta. Vilma, abra el micrófono, por favor. Vilma. Bueno, o alguien más que quiero que me responda porque quiero hacerle la pregunta. ¿Cómo se han sentido ustedes?
y les envío la lista ahorita. ¿Cómo se sienten ustedes después de una noche de desvelo? No tomado, les quiero hacer este comentario, no porque tomaron, no porque se desvelaron en otra cosa, simplemente desvelo, por trabajo, por un día se enfermó un hijo, o usted mismo está enfermo. ¿Cómo se siente? Cansado, con dolor de cabeza. ¿Qué más? Sin ánimos. Sin ánimo. Nervioso. Nerviosos. De Sí, nervioso. Marley. Fatal. La de vista también, con ardor en la vista. Eso Ajá. es bien feo. ¿Y les ha pasado que cuando ustedes están en ese estado y las personas le dicen, hagamos esto? No tengo cabeza para eso ahorita. ¿Ha pasado? Sí, por ejemplo, en la mañana que llego, me ofrecen desayuno. No, por favor, yo no. Sí. Podemos estar en esa. Totalmente. Desorientado. Esa palabra me gusta mucho, Late. Porque entonces hace que nuestro cerebro sienta un montón de estas consecuencias. Y esto hace obviamente que si nosotros lo hacemos de manera crónica, como preguntó Vilma, entonces estos mismos elementos van a llegar a causar daño en todos los sistemas del cuerpo. Hay daños, por ejemplo, como les dije ahorita, hay múltiples estudios que demuestran que la persona que no duerme bien puede presentar altos niveles de presión arterial, o, por ejemplo, puede estar asociado por ahí con lo que acaba de decir Vilma, el metabolismo. Usualmente las personas que hacen este tipo de prácticas, no sé, no recuerdo quién abrió ahorita que dijo que tiene rotaciones de horario de miércoles a domingo. Junior. Ok, Junior. A ver, Junior, por ejemplo, pregunta, desde que usted empezó a hacer esto, ¿ha aumentado de peso? A pesar de que usted dice, sigo comiendo igual. No, fíjese que en mi caso ha sido mejor porque he adelgazado. Bueno. Por ejemplo, pero Junior es uno de los pocos casos. Y con esto no les mando a decir que si quiere adelgazar, vaya a desvelarse. No. Pero generalmente el cuerpo lo que hace es que responde ante una situación diciendo, hey, estoy en una situación extrema. Literalmente, estoy en una situación extrema. Necesito aferrarme y necesito sobrevivir. Y usualmente lo que hace es que empieza a almacenar más tejido adiposo, o sea, más grasa. Y por ende empezamos a ganar más peso. Dice Lucía, mi papá se vela mucho por su trabajo, a veces parece que estuviera borracho aunque no tomara nada. Entonces, afecta la mayor parte de los sistemas de nuestro cuerpo. Sistema cardiorrespiratorio, digestivo, muscular. Se ha denotado también que personas que no duermen lo suficiente tienden a perder masa muscular. Obviamente, y a nivel de nuestro cerebro, y voy a dejar de compartir por un segundo, a nivel de nuestro cerebro también muestra un montón de dificultades porque perdemos un montón de habilidades, como por ejemplo la habilidad de toma de decisiones, las habilidades de orientación, por ejemplo, de juicio, de raciocinio. ¿Por qué, por ejemplo, nuestro juicio? Quizás de repente usted salió con sus amigos, logró ir fue con sus amigos a X lugar y a pesar de que tomó un poquito, usted dice ya en el medio del agite, le voy a hablar a mi ex. O voy a hacer X, o voy a hacer esto, que usualmente son decisiones muy pobres, porque no tenemos esa habilidad. La neocorteza es normalmente la primera que se va en este proceso. Así que bueno. Si quieren, vamos también encendiendo sus cámaras para ir viendo estos últimos. También son más propensos a depresión, son más propensos a trastornos del estado de ánimo. Personas, por ejemplo, que no duermen lo suficiente, están como en un estado alterado en el cual cualquier cosa es como agresiva, como irascible. Estas personas pueden
desarrollar un trastorno bipolar, pueden también desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada, miedos, obsesiones, compulsiones, entre otras cosas. Papá, una vez un amigo se desveló 3 días sin dormir y parecía que se le había caído la cara, no sé cómo explicar, pero se miraba bien, se miraba extraño, a la semana se le quitó, ¿sí? Incluso hay muchos estudios que también demuestran que las personas son más propensas a tener fallos cardíacos, embolias, entre otras cosas. ¿Es recomendable estudiar por las noches y las madrugadas? No. Principalmente, ¿por qué les quiero comentar esto? Porque resulta que usted no es que hoy va a empezar a estudiar para el examen dentro de un mes. Usted estudia hoy para el examen de mañana. Eso y ese proceso lo que hace nada más es que sí le ayuda en el tema de memoria a corto plazo, sí le va a ayudar, pero el problema es a qué costo. Esa es la pregunta, ¿a qué costo? ¿Qué le lleva entonces a usted a que está bien, ok, sí, no hay problema, que ustedes entienden que van a tener algunas dificultades, está bien, no hay ningún problema. Pero cuando nosotros entendemos de que no solamente tiene impacto en el momento, sino que nosotros acarreamos esa falta de sueño, va a impactar en todas las otras áreas. Entonces se va a mostrar un poquito más agresivo, un poquito más irascible. Por eso cuando usted termina el examen no quiere saber nada de nadie. Y por eso es realmente la aversión que tenemos ante los exámenes. Porque si cada vez que usted hace un examen se siente de esa manera, obviamente no va a querer hacer exámenes. Vamos. Solo regálame un segundo. Ya la leí por ahí a Angie, ya voy a explicar. Cuando ando cansada, soy bien agresiva para responder a las personas. El real experimento de sueño que hicieron los rusos. Ese es de un video de YouTube, ¿verdad, Eric? Creo que lo vi y que hablaban acerca de que se van perdiendo algunas cosas. No hay registros realmente. Yo no he encontrado al menos. Pareciera más como una leyenda urbana. Para hacerme unos exámenes que pidieron, no dormía 24 horas, al principio tenía mucho sueño, pero al pasar las 24 horas ya no sentía nada de su sueño, porque generalmente al tener las 24 horas ya cumplió con su ritmo circadiano. Entonces ya vuelve entonces al estado otra vez y se vuelve a repetir. Ok, con eso entonces cierro porque ya estamos sobre la hora. Hay una guía que está para dentro de 2 días, pero es una guía de un tema que decidí iniciar por otra parte. Entonces no se estresen por esa guía, no se va a entregar ahorita. Decidí mover un poco el orden porque preferí que empezáramos por conciencia, porque la conciencia nos lleva a la atención y la atención a la memoria. Entonces quise empezar por ahí y moví un poco los temas de la clase. No se estresen, esa tarea es como dentro de 2 semanas, o una semana, tal vez 10 días. ¿Ok? Súper. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos mañana en la hora de clase. Gracias. Gracias, Liz. Licenciado, la lista no la envió. Bueno, a mí no me sale en el chat. Se la mando de nuevo. Gracias. Hola.